Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos. El vídeo de hoy lo vamos a dedicar a la palabra sufrir. Hoy os voy a comentar lo que nos dice Epícteto. Epícteto fue un filósofo griego de la escuela estoica que vivió parte de su vida como esclavo en Roma. Hasta donde se sabe, nos dejó una obra escrita, pero bueno, sus enseñanzas se conservan a través del que fue su discípulo, y sus discursos fueron editados por él, por Flavio Arrano. Él nació, Epícteto nació en Pamukkale, en Turquía, y murió en Nicópolis, en Grecia. Y bueno, pasó la mayor parte de su vida como esclavo desde su infancia, y fue propiedad de Liberto Epafrodito, quien lo inició en el estudio de la filosofía. Epícteto nos dejó 5 frases para dejar de sufrir. Estas frases de Epícteto hoy os las quiero comentar porque nos permiten reflexionar sobre aquello por lo que sufrimos. Epícteto obviamente fue un filósofo griego que durante gran parte de su vida fue esclavo, ¿no? Fue esclavo en Roma. No se sabe a ciencia cierta en qué fecha fue liberado, pero sí que adquirió un gran renombre, sobre todo en la escuela estoica. Quizá pues porque a pesar de haber sido un esclavo, se centró en la búsqueda de la felicidad y del bienestar. Por esta razón, quiero hablarte en este vídeo de algunas de las frases de Epícteto, las 5 frases que le ayudaron a él en sus peores momentos y que hoy nos pueden ayudar a nosotros. Entonces, la primera de estas 5 frases sería, o el resumen de estas 5 frases sería: lo que nos decimos es muy importante. Lo que nos decimos a nosotros mismos. Según él, nos dice que no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas. La primera de las frases de Epícteto, para dejar de sufrir, nos habla de 2 acciones que de manera inconsciente la gran mayoría de las veces llevamos a cabo. Una es la forma negativa en que tenemos de hablarnos y la otra es la historia que construimos a partir de aquello que hemos vivido, de lo vivido. Por ejemplo, tras una conversación con una persona desconocida, puede que nos digamos: me comporté como un tonto, respondí de una manera absurda, no sé relacionarme con los demás. Ahora bien, lo que nos ha sucedido no ha sido el detonante de nuestro malestar, sino que lo que nos decimos es sobre cómo hemos actuado. Lo importante es ser conscientes, llegado a este punto, observar cómo nos hablamos y de qué manera a veces distorsionamos la realidad. Ser más compasivos con nosotros mismos, en definitiva. La segunda frase o reflexión de Epícteto la podemos resumir en que no todo depende de nosotros. Él nos dice: en cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros y otras no. En muchas ocasiones podemos sufrir y sentirnos mal por no hacer nada ante lo que nos rodea. Por ejemplo, si tenemos una amistad, una amiga, que está sufriendo una relación de maltrato, pero ella no lo ve, podemos sentirnos impotentes y sufrir por esa persona a la que tanto queremos. Pero por muchas energías que gastemos, no podemos evitar lo que ella está eligiendo por sí misma. Lo más importante, tal y como nos recuerda Epícteto, es que tenemos que darnos cuenta de que existen determinadas circunstancias que no dependen de nosotros. Nosotros podemos elegir cómo actuar, pero no depende de nosotros la forma en la que lo harán los demás. Tener esto claro y aceptarlo nos permitirá descargar mucho sufrimiento. En tercer lugar, Epícteto nos dice que lo que se habla nos hace referencia por lo que se habla de nosotros, es decir, lo que se habla sobre nosotros. Si hablan mal de ti, y es verdad, entonces corrígete a ti mismo. Si es una mentira, ríete de ella, nos dice Epícteto.
Esta tercera de las frases, para dejar de sufrir, nos habla de la importancia que solemos dar a lo que los demás dicen sobre nosotros. No obstante, ante esto, es importante actuar con prudencia e inteligencia. Si están hablando mal y tienen razón, por ejemplo, se dice que somos mentirosos. Debemos corregirlo. A veces, lo que dicen sobre nuestra persona nos puede ayudar a ver algunos errores de los que no somos conscientes. Ahora bien, ¿qué sucede si lo que dicen no es cierto? En este caso podemos intentar aclararlo, pero también hay que saber cuándo parar y seguir adelante. No debemos tomarnos a pecho aquello que sabemos que no es cierto. Nuestra actitud dolida puede hacer que escuchemos frases como «si se ha molestado, es que es verdad». Por lo tanto, en ocasiones, tener sentido del humor puede ser la clave. En cuarto lugar, las opiniones y problemas se contagian. Epicteto nos dice: las opiniones y los problemas de otras personas pueden ser contagiosos. No te sabotees a ti mismo adoptando involuntariamente actitudes negativas e improductivas a través de tus amistades con otros. Otra de las frases de Epicteto para dejar de sufrir está relacionada con las personas de las que nos rodeamos. Muchas veces no podemos escoger a quien tenemos a nuestro lado, por ejemplo, como compañero de trabajo. Por eso tenemos que abrir los ojos y observar si nos estamos contagiando de las actitudes e incluso de los pensamientos de quienes nos rodean. Rodearnos de personas negativas puede hacer que terminemos observando nuestro entorno de una manera pesimista, muy pesimista diría, casi sin darnos cuenta. Por este motivo, tenerlo en cuenta puede ayudarnos a no terminar contagiándonos de los problemas y de las actitudes negativas de los demás. Y en quinto lugar y en último, toma distancia en la adversidad. Él nos dice, en las desgracias propias hay que acordarse del estado de conformidad con que miramos las ajenas. Es decir, ponerle esa misma distancia. La última de estas frases de Epicteto, para dejar de sufrir, nos deja una enseñanza muy sabia. Cuando observamos los problemas de los demás, solemos relativizarlos o ver la solución claramente. Por ejemplo, ante una persona que está siendo maltratada, podemos soltarle de inmediato, porque no se aleja y deja a su pareja. Sin embargo, cuando somos nosotros quienes estamos en esa situación, no lo vemos nada claro y algo nos empuja a quedarnos en ese dolor. Por eso, Epicteto nos insta a tomar distancia y a intentar ver lo que nos ocurre como si fuéramos un buen amigo o un hermano. Una aportación personal que nos puede ayudar es, por ejemplo, preguntarnos si le ocurriese esto a alguien que quiero, ¿qué le recomendaría hacer? Visualizar que esto sucede y responder sin pensar nos dará la respuesta que debemos aplicar. Todas estas frases de Epicteto para dejar de sufrir nos ayudarán en esos momentos en los que vemos o en los que veamos todo absolutamente oscuro. Por eso, tomar distancia y tener algunos ejemplos nos pueden ayudar a verlo todo un poco más claro. Porque el sufrimiento, si dejamos de aferrarnos a él, al final termina yéndose. Bueno, el artículo de hoy viene primero porque le tengo un poco de alergia a la palabra sufrir y me gusta sustituir esta palabra con los años y con el tiempo por la palabra reconocer, la palabra aceptar, la palabra abrazar y la palabra trascender. Epicteto nos ha mostrado estas 5 frases, estas 5 reflexiones filosóficas desde el punto de vista estoico que nos pueden ayudar a trascender ese sufrimiento para aceptarlo, abrazarlo, reconocerlo y trascenderlo, ¿no? Finalmente. Bueno, un vídeo para empezar la semana, para darnos un poco de gana y buena vibración para estos próximos días. Bienvenido al mes de septiembre y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto. Un abrazo.